Bien, seguimos en La Mira y como les anunciábamos, estamos con el doctor Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Doctor, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Doctor, en la judicatura es más o menos conocido que cuando a un juez lo pasan de penal a familia, se considera como que lo degrada, ¿no? Esa percepción que hay, de alguna manera no pinta el hecho de que, como otros ámbitos de la sociedad, la justicia también ha estado un poco relegada en los temas vinculados a la familia. Bien, en primer lugar, eso es como una, yo no me atrevería a decir una leyenda urbana, pero esa es la visión que hay de que los jueces... a los jueces les cuesta admitir eso. Mire que los jueces pasan a ser una suerte de gradación, sí. El ir a familia. Yo le puedo decir que hay muchos jueces que, habiendo sido penales o estando en otras materias como civil, que se considera una materia muy importante, han pedido para ir a familia por voluntad, por vocación y porque lo quieren hacer bien. Y yo creo que en este momento, yo provengo de la materia de familia y hoy estoy en la Corte. Soy el primer juez que asciende de un tribunal de familia a la Corte. Estamos procurando, y creo que es una preocupación de toda la Corte, fortalecer esta materia. ¿La normativa existente es buena comparada a nivel internacional en materia de violencia doméstica? Porque cuando uno ve en los informativos, ¿no?, en los casos, siempre o muchas veces está el caso de que, bueno, este hombre no podía estar cerca del domicilio, se le había puesto una limitante, pero aún así estaba ahí, llegó y la mató, ¿no? ¿Tenemos buenas normas? Bien, yo creo que las normas, sin ser las mejores, son normas que permiten trabajar. Yo, por ejemplo, en el año 2006, viajé a España, donde se acababa de aprobar una ley de protección integral en materia de género, donde había abundantes recursos, y España es uno de los países que tiene un índice más alto de violencia doméstica. Entonces, tal vez hay que plantearse que el problema no está propiamente en la legislación, sino que el problema está, es decir, primero, obviamente, hay que tener una legislación que permita actuar frente a estos casos, pero también está en un trabajo de educación a mediano y largo plazo, y está en ser eficaz en los casos, eficaz y contundente en los casos que lo justifican. Me explico. Es decir, hay situaciones en las cuales cuando uno empieza a intervenir en esto, se da cuenta que hay un peligro real, evidente, un riesgo para la víctima. Entonces, a veces, la solución no es propiamente dictar una orden de exclusión, sino que la solución es buscar qué hacemos con la víctima para ponerla a resguardo del castigo, por lo menos en un primer momento. Eso yo lo vi funcionar en España, con lugares, con mucha seguridad para que aislar a la víctima mientras se adopta una medida más de... Eso, antes de la otra pregunta, quería aclararles a los televidentes que están en la parte superior de la pantalla, están viendo que van pasando unos nombres, son unos 200 víctimas de la violencia doméstica, allí están sus nombres y sus edades, que generalmente son organizaciones no gubernamentales las que llevan el registro, y bueno, de alguna manera podemos ir viendo la dimensión que tiene esto en el correr del programa. Van a seguir pasando los nombres y las edades. Lo que le quería preguntar es, en el caso de la violencia doméstica, ¿tiene la misma característica que una rapiña, digamos, en cuanto a la dificultad de prevenirla? ¿Son delitos difíciles de prevenir? La violencia doméstica, usted lo hizo, lo planteó muy claramente al iniciar el programa, se desarrolla entre cuatro paredes, y nosotros, es decir, por lo menos los que peinamos canas, fuimos educados en la idea o en la concepción de que el hogar era un sagrado inviolable, como dice la Constitución. Sí. Entonces, una de las primeras cosas que hubo que vencer fue esa creencia de que el hogar era un sagrado inviolable, y que cuando hay violaciones de derechos dentro del hogar, el Estado tiene la posibilidad, pero también la obligación de intervenir para proteger esos derechos. Entonces, muchas veces la víctima es de alguna forma un cómplice del victimario, porque tiene temor a denunciar o porque
pretende buscar apoyo, por ejemplo, ¿dónde se busca apoyo primero? A nivel de la propia familia, y no encuentra apoyo. Es decir, o la justificación de te pegará porque algo le haces, porque lo provocas. Desgraciadamente eso sigue pasando, ¿verdad? Entonces, la primera dificultad que tenemos para prevenir esto tiene que ver con esto, que el escenario en el cual se desarrolla la violencia. Pero también hay una dificultad, a mi entender, que deriva del hecho de que yo creo, lamentablemente, que a nivel de la sociedad cierto nivel de violencia es aceptado, cierto tipo de violencia es aceptado. Entonces, que existe escándalo cuando se produce una muerte, una lesión, etcétera, etcétera, pero aquella violencia que es tan insidiosa y que es tan negativa como la propia violencia física, como es la violencia psicológica, por ejemplo, la propia violencia sexual en la familia, o a veces la presión sobre todo a determinados niveles sociales, porque este es un tema transversal a la sociedad, esto no hace a ricos, a pobres, a clase media, sino que hace a toda la sociedad, cuando el elemento económico es un elemento de presión. Y yo ¿Usted percibe eso de que la sociedad no reacciona de la misma manera ante una muerte en una rapiña que ante una muerte provocada por la violencia doméstica? Yo lo que digo es que ante cierta dosis de violencia a nivel familiar, la sociedad no reacciona de la misma manera que frente a una rapiña. Entonces tiene que haber episodios que culminen con una muerte para que haya escándalo público, digamos. Es una cuestión de la familia, en la familia no me meto. Exacto, por esta concepción, ¿no? de que el hogar es un sagrado inviolable. Yo creo que si bien eso es una debilidad, hay una cantidad de fortalezas. Primero hay que admitir que es un fuerte elemento a favor de la lucha contra la violencia doméstica, el hecho de que haya sectores organizados en la sociedad civil que están trabajando por estos temas. Nosotros hemos recibido en la Corte una serie de propuestas de cosas que se pueden hacer, no ya en el plano de lo legislativo, sino en el plano de lo reglamentario, para mejorar el funcionamiento del servicio de justicia, y estamos trabajando en eso. Por ejemplo, algún caso, algún ejemplo. De cosas que se pueden modificar. Sí. Bueno, es decir, también le digo, y con esto completo lo que estamos haciendo, es decir, mañana en Salto vamos a presentar regionalmente un programa que tiene la Corte, participa Ministerio del Interior, Mides y otros organismos, en el cual cada organismo que participa en el tema de la lucha contra la violencia doméstica está haciendo una revisión interna de su forma de actuar. Es decir, en el caso del Poder Judicial hay un equipo de consultores de UDELAR, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la propia Facultad de Derecho, que van a hacer un estudio y van a decir, bueno, el sistema en prevención de violencia de género o de violencia doméstica tiene tales debilidades, y van a sugerir modificaciones y eventuales también modificaciones en el plano de lo legislativo, y luego, es decir, hay un compromiso de llevar adelante los cambios que sean necesarios y después trabajar en la capacitación para instrumentar esos cambios. Entonces, es decir, va a haber una masa crítica, yo pienso que bastante antes de fin de año, de elementos para ir procesando cambios. Es decir, por ejemplo, usted me decía, bueno, ¿cuál es la dificultad para prevenir? Bueno, yo creo que el tema de las medidas y el tema de las órdenes de no acercamiento, la efectividad es muy difícil. Nosotros hemos visto alguna, inclusive a través de algún filme extranjero muy interesante, en el cual, pese a las órdenes de acercamiento, la víctima huía. Es decir, hay una película con Jennifer López, que se casa con un hombre muy poderoso, donde ella descubre que su marido la engaña con una mujer, y a partir de ahí se desata una situación de violencia en la cual esta protagonista tiene que huir con su hijo a lo largo de todo Estados Unidos, inclusive cruza a Canadá, y como el individuo tenía medios económicos para detectarla, la persigue por todos lados, pese a que tiene todas las órdenes Usted lo que está diciendo es que las posibles. medidas no necesariamente son eficaces en la de separación. Y a propósito de que trae esa película a colación, esa película, Jennifer López termina aprendiendo a vocear. Exacto, y matando a la víctima. Sí. En España, hace unos años, no sé si 1 o 2 años, los lineamientos oficiales en cuanto a la violencia doméstica cambiaron y pusieron a la víctima, digamos, en el papel de defenderse, ¿no? Y al victimario en el papel de ser poco hombre, digamos, dar un paso adelante
agresivo, ser una ofensiva, digamos, en ese terreno. ¿Usted cree que habría que cambiar las estrategias en este sentido? Yo creo que las estrategias que hemos seguido adelante, como las estrategias contra el delito, está demostrado que no han sido muy eficaces, porque hay un aumento permanente de denuncias, que por un lado es positivo, porque si hay un aumento permanente de denuncias puede ser porque el fenómeno se hace visible y se hace más intolerable, ¿verdad? Entonces por eso la gente denuncia. También puede ser porque haya casos en los cuales se llega a una medida de exclusión sin hacer un proceso previo de un estudio en profundidad de la situación. Pero a mí lo que me parece que hay que cambiar de estrategia en cuanto a esto, hacerlo como hoy por hoy nadie discute que, es decir, hay toda una demanda de seguridad contra las rapiñas, contra la violencia, etcétera, etcétera. Tendría que haber un fuerte impulso a nivel público para ver que esto realmente está mal y que esto tiene que ser denunciado en el ambiente que uno lo detecte, ¿verdad? Porque en el ambiente del trabajo, en el club deportivo, en el lugar donde... Usted lo que dice, denunciado por terceros. Que aún terceros, porque la ley de violencia doméstica prevé la posibilidad de que terceros formulen denuncias de violencia doméstica. Y esto es posible y muchas veces esto no se conoce. Inclusive el tercero, es decir, a veces un tercero que hace una denuncia infundada puede llegar a tener determinada responsabilidad, hasta penal, ¿verdad? Por una denuncia falsa, una cosa así. La ley prevé expresamente que en estos casos el denunciante no asume responsabilidades porque se entiende que es de interés público que denuncie. Entonces, generar esa situación en la cual de alguna forma todos estemos atentos para no tolerar situaciones de violencia. Le quería hacer una pregunta a usted que estuvo en minoridad. Sí. Me imagino que las consecuencias de la violencia doméstica que se conocen son aquellas más graves, cuando hay muertes, pero me imagino que esa cosa soterrada debe terminar provocando seres muy violentos. Es decir, los muchachos delincuentes, muchos de ellos tienen un pasado de violencia contra ellos, ¿no? Usted que ha estado allí, ¿es un poco así? Bueno, en primer lugar, el niño que presencia como, es decir, que no es víctima directa de violencia doméstica, sino que presencia como su madre es golpeada todos los días, también es una víctima de violencia doméstica, ¿verdad? Sí, porque, es decir, se cría en eso, a veces hay cosas que es algo que tiende a reproducirse en el futuro porque se ve como normal el tema del golpe, pero también yo creo que estos hoy sindicados como enemigos públicos, que son los adolescentes infractores, tienen tras de sí una historia de muchísima violencia que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la imposibilidad de insertarse en el sistema escolar, en fin, con una cantidad de factores donde hay una serie de rupturas sucesivas de los mecanismos de socialización que son todos violentos. Que pocas veces se tienen en cuenta en el debate, además, Sí, ¿no? sí, claro. O sea, la historia de ese menor empieza en claro. el momento que rapiña, antes no tiene historia. Claro. Algún día me gustaría que usted me invitara para hablar desde estos muchachos que a su vez de alguna forma son víctimas de muchas cosas y no desde las penas que se les aplica, ¿verdad? Porque la falta de límites en llegar, es decir, la falta de límites que tiene el muchacho cuando comete determinados delitos, llegando a la muerte, a herir gente, a no mirar, es decir, eso tiene que ver con una falta de límites que tiene desde sus orígenes, ¿verdad? Me comprometo a invitarlo para hablar de eso en el futuro. Para terminar, sí. A una persona que está sufriendo violencia doméstica, ¿usted qué le recomendaría? Le recomiendo que pida ayuda. Yo quiero terminar esto con un relato que me parece muy interesante y que le puede servir a la audiencia, ¿verdad? Una persona conocida no hace mucho tiempo me planteó que su hija, una mujer de más de 30 años, venía sufriendo de 15 o más años de casado, ya con hijos grandes, la permanente violencia y las permanentes agresiones de parte de su marido. Y me dijo qué podía hacer, y yo lo que puedo decir es que la vinculé con una de las organizaciones de la sociedad civil que trabaja en estos temas, y esa mujer pudo salir de la situación de violencia porque hay que trabajar sobre la víctima primero para apoderarla y para fortalecerla, para que pueda hacer la denuncia, pero después para sostenerla en el tiempo, porque muchas veces, es decir, al no haber un trabajo con esa persona para sostenerla, su debilidad intrínseca que tiene que ver con el abuso de poder que el victimario ejerce sobre ella, la lleva otra vez a volver al fenómeno de la violencia, ¿verdad?
Doctor, le quedo muy agradecido por su presencia. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a la tanda. Cuando volvamos vamos a ver esta nota de Marcela Maceda de los huérfanos de la violencia doméstica. Ya volvemos.